a dar comienzo a la penúltima sesión y está habiendo un problema técnico. Entonces, pues, entre tanto se soluciona, que puede llevar tiempo. Pues un poco lo que podíamos empezar era a hacer una reflexión, porque después va a tenerse que cerrar un poco a prisa, sobre qué cosas son las que han ido quedando, un poco empezar una discusión en esos términos. Entonces, pues yo les invito a participar al que quiera, un poco qué es lo que ha quedado del día de hoy, está quedando. Y en principio, si quieren, yo puedo empezar. Creo que el tema este del management crítico, que es un poco lo que nos convoca aquí, es realmente es algo que va tomando cuerpo a medida que vamos hablando con la gente. Quiero decir, cuando se empezó este proyecto, pues existían los estudios críticos del management, pero realmente esta palabra, este término, esta casi provocación de management crítico es algo que no existe como tal en la práctica. Bueno, como nombre. En la práctica sí existe, y creo que la riqueza de lo de esta mañana tiene que ver con la cantidad de experiencias que están teniendo lugar en distintos lugares, que perfectamente entran dentro de una crítica práctica al management. El management propiamente dicho, lo que es la ideología del management más de gestión de empresas, esa sí la conocemos, es todo un planteamiento basado en una serie de prácticas que son prácticas en muchos casos muy disciplinares, muy con un enfoque hacia la producción y que no miran otras cosas, que esta mañana y esta tarde son las que han estado apareciendo aquí. Entonces, si en un principio, cuando empezamos esta aventura del management crítico, a mí se me representaba como un espacio casi que no tenía lugar. Estaba el management y estaba lo crítico, pero esta cuestión de juntar las dos cosas, pues era algo que era difícil de imaginar. Creo que una de las cuestiones que están saliendo es que esto que es difícil imaginar en muchos sitios, no lo es cuando se escucha cómo sí se está llevando a cabo en la práctica en muchos otros. Por ejemplo, lo que decía Marta de estas sesiones de liderazgo encaminadas a, o estas sesiones con mujeres diciendo, oye, plantéate hablar, eso en una empresa normal pues no hay lugar, ¿no? Son experiencias que tienen lugar en otras empresas. O todo lo que ha contado Jiménez de la Cuesta, Pepe Valcárcel, Jiménez es el que estamos esperando, Pepe Valcárcel, pues igual, son experiencias que están teniendo lugar y que abren todo, ya no una teoría, sino una teoría sobre una práctica que se está realizando ahora mismo. Entonces, la cuestión es, yo le preguntaba esta mañana a Loren si había algún registro de cuántas empresas en España estaban adscritas a este tipo de movimiento o este tipo de planteamiento. Él sacaba a colación el tema de la visibilidad de las empresas, y creo que es que posiblemente haya muchas más empresas, seguramente empresas pequeñas o empresas medianas, muchas más empresas de las que nosotros pensamos que ya están en una línea de este tipo, ¿no? Hace poco leía que en México, hablando de las cooperativas estas que hay al norte de Puebla, no recuerdo el nombre,
unas cooperativas agrícolas que hay que tienen hace muchos años, no recuerdo cómo se llaman, pero son bastante conocidas. Bueno, se había hecho un recuento de cooperativas y el número de cooperativas que se decía era 1.100. 1.100 cooperativas o 1.100 empresas, supongo que la mayoría agrícolas, que estaban trabajando bajo unos planteamientos que eran distintos o que se podían encuadrar, no llamarles management crítico, pero sí con unos planteamientos distintos a lo que es el management tradicional. Entonces, pues yo escucharlo de esta mañana, escuchar este tipo de cosas, bueno, posiblemente es mucho más de lo que uno piensa que hay. Muy probablemente es la necesidad, en el caso de España, yo estaba, cuando estuve con Lorena allí, le preguntaba, bueno, ¿por qué crees? Él estaba muy entusiasmado y él decía que estaba viendo un cambio de sensibilidad en la gente y que la gente estaba ya por otras opciones de vida, por otras opciones de trabajo. Entonces, seguramente está viendo ese cambio de sensibilidad, seguramente hay una necesidad absoluta de buscarse la vida como sea, porque hay mucho paro en España, entonces la gente tiene que, y igual en México, pero el caso es que sí están apareciendo toda una serie de iniciativas que creo que ya no es que se tenga que lucubrar mucho sobre el management crítico, sino aprender realmente de estas cosas que están pasando en empresas de este tipo, que sea el aprendizaje para un posible es decir, teorizar sobre esa práctica, no es elucubrar mucho más, sino teorizar sobre esa práctica. Yo, si quieren, les doy la palabra, porque estaba haciendo tiempo, puedo seguir hablando y hablando, pero… Bienvenido a la nueva versión de Office. Siempre ha estado conectado a su equipo. Pregunta. Cuando usted dice que esto del management crítico es más que todo experiencias o sensibilidades, ¿quiere decir que no hay un marco teórico que lo valide aún? Esa es mi pregunta. Hay pues yo diría que no. O sea, hay un marco teórico muy amplio que es un marco de crítica al management tradicional, que son corrientes de pensamiento que nacieron en los años 80, es decir, sí tienen una historia muy larga de reflexión sobre problemas de funcionamiento de empresas, y esos son las corrientes que surgieron en Inglaterra. Pero desde antes siempre ha habido estudios de relaciones laborales, sociología del trabajo, es decir, han confluido toda una serie de temas que los estudios críticos del management de los 80 son una corriente más. Pero lo que es una crítica al mundo laboral lleva mucho tiempo existiendo, hay bastante escrito, hay bastante reflexionado, tanto en cuestiones de pues, la mujer, minorías étnicas que están integrándose en países europeos, problemas que está habiendo con ellos. Después hay toda una corriente de el sufrimiento en el trabajo, sufrimiento pues, desde la medicina del trabajo, pues están haciéndose críticas muy fuertes a lo que son los plan de objetivos, o sea, trabajar por objetivos, evaluaciones de desempeño. Es decir, hay todo un abanico amplísimo que está reflexionando sobre eso y sobre la práctica de la vida, de lo que está ocurriendo en las empresas. Eso sí hay un cuerpo. Lo que decía era que se está pasando, estas iniciativas son iniciativas prácticas, no son una reflexión sobre los problemas que está habiendo. Son iniciativas prácticas que tienen que alimentarse de ese pensamiento. Es decir, hay un pensamiento ahí del cual estas iniciativas prácticas se puede
alimentar, pero sobre todo estas iniciativas prácticas van a alimentar ese pensamiento. Van a alimentarlo, igual que mismamente en lo que son las escuelas de negocios tradicionales, las críticas que desde las propias empresas se hacen a las escuelas de negocios tradicionales van en el sentido de ustedes no se están enterando de lo que está pasando en el mundo, están en su… O sea, de lo que está pasando en el mundo, de lo que se está creando fuera del ámbito de las grandes empresas. Entonces, todas estas experiencias nuevas son también experiencias que incluso pueden servir en las grandes empresas. Otra cosa es qué pueden admitir o hasta dónde las pueden admitir, porque hay otros criterios. Pero a lo que me refiero es que este pensamiento crítico que nace en las universidades, y es un movimiento fundamentalmente teórico, ahora tiene la posibilidad de convertirse en un movimiento de reflexión sobre estas prácticas. Y creo que eso es lo importante, ¿no? ¿Crees que hay alguna relación entre el management crítico y el coaching que está tan de moda ahorita en las empresas? Ya que por primera vez algunos directivos se están atreviendo a que alguien los cuestione y los invite a cuestionarse. Y ahí hay un proceso ahí reflexivo y tú eres observador de ti mismo, ¿no? ¿Crees que hay alguna relación entre esa, no sé si es moda o tendencia ahorita del coaching con esto? Sí, a ver, y es un ejemplo bueno de hasta dónde llega lo crítico. El coaching, efectivamente, en algunas empresas, sobre todo en las grandes empresas, que es lo que yo conozco más, conozco algunos casos que se ha abierto todo un proceso de coaching. Entonces, costó mucho trabajo, en el caso que conozco, costó mucho trabajo que se incorporara. Y cuando se incorporó, la idea primera era hay que escuchar a la gente, porque era reconocer este mundo de la empresa es cualquier cosa menos el paraíso. Entonces, pues la gente tiene problemas para incorporarse a una empresa, para integrarse. La empresa es un campo de mucho sufrimiento y de mucha dificultad. Entonces, al salir el coaching, pues la idea era maravillosa porque dices, bueno, por primera vez cabe la posibilidad de escuchar. En el caso que conozco más, eso que en principio estaba para todos los empleados, se dio un giro y quedó para una minoría selecta de empleados. Entonces, pues ya no era escuchar a todos, sino era un programa de cooptación de determinados empleados a los que se les daba ese privilegio, ya no era un derecho de todos, sino tal. Y después el segundo punto es ¿qué escucha es? O sea, ¿qué quieres escuchar en el coaching? Porque una de las características de las instituciones es su sordera. Entonces, pues, escuchar sí, pero hasta cierto punto es una escucha que es muy tendente a descalificar, en fin. Entonces, el coaching, yo las personas que trabajan, que conozco, ¿no?, que hacen coaching, pues creo que son muy bien intencionadas, la mayoría proviene de planteamientos de izquierdas, muy bien intencionados, con muchos ánimos de cambio, pero pues cuando se enfrentan a estas cosas se limita mucho, ¿no? Y creo que es un ejemplo de hasta dónde puede el management crítico entrar en una gran empresa. El management crítico o lo que sean otras formas de relación que las mismas empresas necesitan. Es decir,
el problema de la producción actualmente, sobre todo en determinados tipos de empresa, es una producción que requiere la colaboración. Precisa la colaboración para producir. O sea, no es producir en una cadena de montaje, es casi una cadena de conversación, de intercambio, y sí se necesita esa colaboración. Entonces, muchas veces esa colaboración se ve mermada porque, por otro lado, el management tradicional introduce mucha competencia, un individualismo extremo que choca con algo que las mismas empresas necesitan. Es decir, esta necesidad que tienen las empresas de ábrase usted, diga usted lo que quiera, pues es una necesidad productiva, ¿no? Eso sí. Ahora, ábrete y ten cuidado con lo que dices. Entonces es como una contradicción entre lo que son las posibles fuerzas productivas de la conversación y esas relaciones sociales de poder que hay, que siguen presentes, ¿no? Esa cultura real, siempre hay entre la cultura real, que es una cultura muy enfocada en unos objetivos económicos, en medirte los tiempos, se siguen midiendo tiempos, incluso en cuestiones como publicidad, como decía alguien, ¿qué tiempo lleva a producir una idea? Pues vaya usted a saber, pero se sigue con un plan de producción casi de la fábrica llevado a otros ámbitos donde es muy difícil. Entonces, las mismas empresas entran en esas contradicciones internas, ¿no? Y el coaching creo que es un ejemplo de esa contradicción. Es una medida muy bien intencionada, hay que escuchar, pero de pronto lo que se plantea, hay que escuchar a todos para ayudar porque todo el mundo está en dificultades, es casi un acto de solidaridad con todos, se queda reducido a unos pocos y escuchar lo que quieres escuchar, ¿no? Pero creo que es un buen ejemplo de… Fíjate que yo tengo una idea un poco distinta del coaching en las ONGs. O sea, muy en el sentido de lo que decía Benjamín de la profesionalización. Muchas de las activistas que llegan a una asociación civil y dicen yo quiero trabajar aquí, requieren una guía y muchas veces en la estructura ni la directora ni las coordinadoras pueden hacer personalmente esa guía. Entonces, sí se dio el caso en varias de las asociaciones de buscar una coach porque le veíamos madera y potencial a esa joven activista, pero no podíamos hacer nuestro trabajo y al mismo tiempo estarla coacheando. Entonces, yo creo que el contexto, lo que dice Andrés, de una cosa es a lo mejor en las empresas ya consolidadas y otra es en estas pequeñas microempresas que pueden ser las asociaciones civiles. Hemos tenido muy buena experiencia con el coaching. Sí, yo creo que cosas de estas pequeñas empresas, todo lo que contabas o lo que contaba Valcárcel de la participación de la gente, o lo que decía esta mañana Loren sobre esos valores ¿Tú me escuchas? que Hola, se consensúan y dicen vamos hacia acá, pues en el discurso de las grandes empresas también te lo plantean. Es imposible en la gran empresa. En otros ámbitos sí. Entonces en la gran empresa hay siempre un doble lenguaje, un doble mensaje que crea muchas locuras, pero lo que son en las pequeñas o en estas iniciativas creo que es donde se está dando, y justo por eso muchas veces la cuestión de la innovación donde se está dando es en las pequeñas empresas o en las medianas empresas, no en las grandes, porque se necesita un determinado espíritu que por alguna razón, bueno, sí, por varias razones no funciona en la grande, ¿no? Entonces sí, en los ámbitos de ONGs perfectamente, ¿no?
Ahí ves la pantalla que dice banca crítica. ¿Y me escuchas? Sí. ¿Tú me oyes ahí? Bien, ya se ve la pantalla y te escuchamos. Una prueba. Estoy haciendo un pase. ¿Jala? ¿Dice Marco? Sí. 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 Sí, sí se ve. Vale, déjame te presento. Pero lo ves tú nomás, ¿eh? No, ahorita se los comparto. Bueno, tengo el gran gusto de presentarles a Alejandro Jiménez de la Cuesta. Nos conocimos hace un número indeterminado de años. Nos presentó un querido amigo común, entonces director del Centro Nacional de las Artes, tocayo mío, Benjamín Juárez Echenique, que sabiendo de las insensateces que queríamos acometer en este instituto, me dijo: mira, te tengo que presentar a un querido amigo que piensa cosas igual de extrañas que ustedes. Y este amigo de mi amigo resultó ser Alejandro Jiménez de la Cuesta, quien, debo decir, nos excede con mucho en el alcance de sus delirios, sobre todo porque pues sus delirios se ubican en esa zona de confort, de un cierto establishment empresarial y económico, y pues nunca he conocido a nadie que tenga una forma tan radical y creativa de enfrentar temas que aparentemente son inamovibles. Entonces, él se ha dedicado durante muchos años a resolver toda clase de problemas que tienen empresas, particularmente empresas del rubro cultural, que más o menos no podrían operar según el enjambre, digamos, de reglas a las que se enfrentan, y él, de manera sumamente ingeniosa, ha provisto toda una infraestructura legal, institucional, administrativa, y de un repertorio amplio de estrategias que ha ido desarrollando a lo largo de los años para hacer una especie de complemento que absolutamente dentro de las reglas de juego les permita una movilidad de la que carecen para trabajar con cantantes de ópera, con conciertos, con eventos diversos, muchos de los cuales ustedes conocerán, aunque no conozcan el trabajo desarrollado por Alejandro desde Eje 7, que es el nombre de su empresa. Ahora bien, desde muy al inicio supimos de sus, pues cómo llamarlo, sus apuestas para prácticamente rediseñar canales de distribución enteros en el circuito de las artes escénicas. Él desde hace muchos años es un empresario de las artes escénicas, entonces es un ámbito que conoce bien. Y entonces durante todos estos años hemos ido conociendo la forma en que ha ido madurando estos proyectos, que básicamente implican una reorganización total del circuito de distribución y del relacionamiento entre espectadores, consumidores y creadores y compañías de artes escénicas. Y por supuesto que su trabajo se ha ido haciendo pertinente para muchos otros ámbitos más allá de las artes escénicas. Entonces,
van a conocer, me parece, muchos de los planteamientos que él ha ido desarrollando a lo largo de estos años, y más recientemente su trabajo ha tomado un giro muy particular y contundente, que es el de empaquetar todos estos desarrollos que él ha ido cultivando en lo que llama un banco crítico. Hemos compartido tramos muy importantes. Con él trabajamos un periodo importante que es antecedente del presente momento aquí con ustedes, que fue un certificado en innovación de la gestión cultural, porque nuestro primer impulso al buscar alternativas en management para el Instituto 17 fue recurrir a la gestión cultural y a la administración, digamos, de las artes, que es un campo establecido, y lo fuimos trabajando, pero en realidad nos dimos cuenta muy claramente y muy bien acompañados por él y por muchos amigos y colegas que él nos fue presentando, que realmente era un ámbito que no nos daba suficientemente el ancho. Y entonces fue así que fuimos madurando a través de muchos diálogos la noción de emprendimiento crítico y eventualmente llegando a la noción de management crítico, que es la que estamos en este momento compartiendo con ustedes. Entonces, la banca crítica es de algún modo el marco que engloba, que logra embalar toda una gran diversidad de desarrollos y de propuestas que son las que están en el origen de la intervención que enseguida van a escuchar. Le quiero agradecer muy especialmente por su intervención, por su presencia el día de hoy y por todo el camino recorrido que en buena medida es antecedente de la posibilidad de compartir con ustedes el día de hoy. Entonces, le doy la palabra, tengo que conectarme, pero enseguida lo escucharemos a él. Buenas tardes, ¿me escuchan? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias, Benjamín, por la invitación. Pido una disculpa por no estar presente, pero bueno, trataremos de sostener la conversación por este medio, gracias a la tecnología. Quisiera simplemente dar como un muy breve antecedente, como de alguna manera ya lo mencionó Benjamín, el afortunado encuentro entre nosotros, refiriéndome a la empresa que hemos manejado, que se llama Eje 7 desde hace ya 12 años, que se ha dedicado a estas cosas de la administración de las artes, y de lo paralelo que fue el camino que seguimos, tanto Instituto 17 como Eje 7, para llegar a una visión muy similar, aún cuando partimos desde extremos muy opuestos, que es lo práctico y lo teórico, para resumirlo. El concepto de banca crítica no es más que la evolución de los modelos de negocio que nosotros hemos ido desarrollando con el tiempo y que parte básicamente de la conversación que hemos sostenido Benjamín y yo, desde la gestión cultural, como lo mencionaba, hasta el critical management. Y cuando le platiqué recientemente mi proyecto para establecer una nueva forma de banca en México, partiendo del antecedente de la banca ética, llegamos a la conclusión de que en realidad podríamos bien hablar de una banca crítica para entrar en el tema que nos ha ocupado en los últimos tiempos. Ya no sé cuánto tenemos en esto, Benjamín. Entonces, sin más preámbulo, quisiera simplemente definir el marco a partir del cual estamos trabajando. Esencialmente, los antecedentes del concepto de banca crítica los quisiéramos plantear desde la banca ética y determinando la banca ética principalmente bajo dos principios. El más importante, desde mi opinión, el hecho de que una banca ética no participa en mercados secundarios. Esto quiere decir esencialmente que no especula con el dinero que maneja. Y por el otro lado,
el segundo elemento quizá más importante o más particular de la banca ética es el hecho de apoyar economía real y desarrollo social. Entonces, generalmente las inversiones de un banco ético se dirigen al sector de sostenibilidad o sustentabilidad o desarrollo social o emprendimiento social. Ese tipo de iniciativas son las que favorece un banco ético cuando invierte en fondos que administran de terceros. Quisiéramos primero hacer un análisis del contexto, analizar el sistema financiero y el concepto de dinero. Después, el marco de la economía de mercado, cómo las marcas y la promoción del consumo nos afectan, las cadenas productivas y el nuevo discurso que proponemos, al cual le llamamos reinstitución, mismo que deriva en un lenguaje nuevo, centrándonos en el concepto de invertir. Lo que queremos es restituir el valor del trabajo para hacer que la gente recupere su poder adquisitivo y el valor de los productos y servicios, dado que necesitan una revaloración, ya que hay una alteración de sus valores. Proponemos nuevos diálogos para esto, entre las diferentes partes, y para poder llevar a cabo estos nuevos diálogos, evidentemente se requieren nuevos códigos. Esos nuevos códigos principalmente los cimbramos sobre la noción de redes, tanto a nivel producción como a nivel consumo, y creemos que la producción y el consumo tienen que estar intrínsecamente interrelacionados. ¿Voy bien? ¿Sí se escucha bien, Benjamín? Perfecto. Entonces, el contexto. Para nosotros, el sistema financiero y el sistema de mercado, por un lado, el concepto de dinero hoy en día es el método más efectivo para sustraer el valor del trabajo. Si tuviéramos que entrar en esta definición, pues me tomaría bastante tiempo, pero bueno, dejémoslo ahorita como una premisa. Y el crédito, que es la nueva forma de dinero, básicamente lo que compromete es el valor futuro del trabajo. Por otro lado, tenemos una economía de mercado que promueve el consumo y hay una serie de valores creados que no necesariamente tienen valor o le dan valor a lo que no necesariamente lo tiene, y por el otro lado los productos y servicios, dada la tendencia a generar consumo, cada vez son más efímeros para provocar una mayor rotación y por lo tanto un mayor desgaste. Por otro lado, quisiéramos analizar el contexto dentro de las cadenas productivas. Finalmente, cualquier insumo pretende un consumo y en el caso de los creadores, el creador pretende dirigirse al consumidor y le ofrece algo que al final del día quiere venderle, lo cual se integrará al valor del precio final del producto. El creador necesita participar en una cadena de valor, que generalmente es todo aquello que tiene que ver con el proceso de producción, las cadenas de valor agregado tradicionales que le van sumando valor a un producto y que afectan el costo final del producto. Sin embargo, en circunstancias actuales, después vienen los procesos de comercialización que generalmente sumados a los procesos de distribución, dado que controlan el mercado, tienen la capacidad de controlar la mayor cantidad del precio y son quienes realmente tienen la facultad para especular con el precio de los productos. Sería muy fácil explicarlo con el precio de un boleto de cine y cuánto le cuesta al consumidor pagar para ver la película, cuánto recibe el creador que hizo la película y cuánto recibe el distribuidor y el exhibidor. Y por último, el último factor que hoy en día es un elemento es el financiero. La gente obligadamente necesita acceder al crédito al consumo para obtener la mayoría de los bienes que consume, por lo tanto el costo financiero es un elemento hoy en día integrado a la ecuación. La forma más fácil de entender eso sería 12 meses sin intereses que la gente cree que no lo está pagando o que no hay un costo financiero ahí. El nuevo discurso que proponemos, reinstitución, utiliza el lenguaje de invertir para restituir. Tenemos que crear un sistema que trabaje para nosotros y no seguir nosotros trabajando para el sistema. Cuando hablo esencialmente de que la gente trabaja para el sistema, me refiero concretamente al hecho de que
la economía de mercado y el sistema financiero tiene capturado básicamente a la mayoría de la gente que tiene una capacidad productiva con una contraprestación limitada y que no entienden realmente que estar comprometidos tanto a lo que no necesitan a través de la mercadotecnia como a lo que no pueden pagar y por lo tanto acaban accediendo al crédito al consumo como su único vehículo para obtener lo que piensan que necesitan, y la intervención de la mercadotecnia hace que eso sea como un círculo virtuoso donde la gente simplemente vive para trabajar para que otros ganen. Entonces necesitamos crear un sistema donde no seamos nosotros quienes estamos manteniendo al sistema, sino hacer que el sistema de alguna manera funcione para nosotros. Finalmente, la forma más común de dinero hoy en día es el crédito. El crédito tiene un costo que se resta de lo que produce el trabajo. Contrario a esto, existe el concepto de inversión, que en realidad paga dinero que se podría sumar a lo que produce el trabajo. Estaríamos comparando un proceso sustractivo contra un proceso aditivo. Sin embargo, hay un problema si esto se hace aún dentro del sistema. El concepto de inversión, si bien es lo inverso al crédito y puede ayudar a que la gente tuviera una recuperación en términos de valor, si invierte su dinero o el producto de su trabajo en el mismo sistema, pues va a seguir trabajando para el sistema, dado que las tasas del costo del dinero contra lo que vale en términos de lo que pagan, pues son altamente favorables para el sistema. Por lo tanto, tenemos que darle la vuelta a ese sistema y tenemos que encontrar un sistema de inversión indirecto. Lo que buscamos es restituir el valor. La pregunta que primero hay que hacerse es si vivimos en crisis financiera o si estamos realmente fundidos en una crisis de valor. Desde nuestra opinión, el problema es el concepto de valor malentendido hoy en día, porque todo lo que no está monetizado difícilmente se entiende como valioso o como que tiene un valor. Todo lo que no tiene precio no vale. Y tenemos una serie de valores alterados por el concepto de dinero. Aquí pongo una serie de conceptos contrapuestos, pero quisiera utilizar un ejemplo práctico para ejemplificar a qué me refiero con esta contraposición del valor. Comparando una experiencia artística como pudiera ser asistir a una obra de teatro, donde la gente percibe que es un evento efímero al cual va a asistir y va a salir con las manos vacías y simplemente habrá pasado 2 horas disfrutando o no de la obra de teatro, lo puede comparar contra el hecho de consumir bienes o productos tangibles. Y el ejemplo que más me gusta usar es una computadora o un teléfono celular. También podría para los efectos ser incluso más ilustrativo. Cuando uno adquiere un teléfono celular, lo tiene en la mano, lo puede palpar, sabe que es suyo y mientras no lo pierda o no se lo roben estará ahí. Y uno cree que ahí estará por siempre. O sea, de alguna forma piensa que es un producto que tiene permanencia, porque es físico, contrario a lo intangible y a lo efímero que ya definimos de una experiencia de exponerse al arte, por decir algún ejemplo. La pregunta sería, ¿dónde está la primera computadora o el primer celular que se compraron? ¿O dónde está la segunda? ¿O dónde está la tercera? Y así me puedo seguir y probablemente algunos de ustedes vayan en la 15 o en la 20. Y les aseguro que la que tengan en este momento no les va a durar tampoco mucho más tiempo, lo cual hace que realmente la experiencia de consumo sea una cuestión efímera, porque el wear out de un producto está diseñado en el mismo producto, están creados para desaparecer, para volverse obsoletos, y aun cuando su valor de uso siga intacto, se asegurarán por la vía de la mercadotecnia que deje de valer, porque entonces ya no es el nuevo modelo o ya no tiene tal función o ya no cumple con ciertas especificaciones tecnológicas que se requieren ahora para poder acceder a A, B o Z productos o servicios. Por el otro lado, la experiencia artística, que puede convertirse en una experiencia de cambio de vida, es lo que realmente puede permanecer en el ser. Digamos,
el hecho de haber experimentado o visto una obra de teatro que lo hizo a uno cambiar su forma de ver el mundo, es algo que permanece realmente en el tiempo, en el ser, y que lo que hace es que enriquezca a la gente y no hace que nada más esté enriqueciendo el sistema contrario a la experiencia de consumo. Asimismo, contraponemos los esquemas de empleo contra procesos de colaboración, instituciones a redes y, en vez de transacciones de compraventa, sistemas de intercambio. Pero esto no son más que ejemplos para definir que realmente creemos que hay una alteración muy severa en la concepción del concepto de valor en la gente. Si algo no tiene precio, difícilmente tendrá valor percibido. Entonces, el problema es cómo recuperar ese valor. ¿Qué es lo que sí hace la gente? La gente trabaja, gasta, difícilmente invierte. ¿Por qué? Pues porque evidentemente su poder adquisitivo está absolutamente erosionado por el sistema, dadas las circunstancias que ya mencionamos, tanto financieras como de mercado. La pregunta sería, ¿podríamos hacer que la gente invierta en vez de que gaste? Eso requiere establecer nuevos diálogos y crear nuevos códigos. Y ese es nuestro trabajo. Cuando hablamos de nuevos diálogos nos referimos a establecer un sistema que se dirija tanto al sector productor como al consumidor y que también ponga en relación directa al consumidor con el productor. Por lo tanto, el sistema simplemente tiene que ser un vehículo, no un intermediario. Tiene que ser un interlocutor, no un intermediario. Y finalmente, y esta figura que Benjamín me hizo favor de compartir, que son los anillos borromeos, ejemplifica más bien cómo vemos nosotros la forma en la que se deben de interrelacionar los productores, los consumidores y el sistema, y el intercambio de bienes y servicios en el centro, siendo interdependientes los tres, de modo que cualquiera de los tres círculos que desapareciera haría que los otros dos quedaran sueltos. Cuando hablamos de nuevos códigos, nos referimos a crear un sistema integral. Ese círculo que ahora representa el sistema podría asimismo verse como una tríada de círculos entre los tres sectores, las organizaciones de la sociedad civil, el sector público y el sector privado. Y creemos que este sistema debe de tener muy claras ciertas definiciones de cuáles son los principales roles a través de los cuales se relacionan las diferentes partes. Para nosotros, el sistema y el consumidor se relacionan a través del desarrollo de los productos o los servicios, porque al final del día el sistema está supuestamente creado o desarrollado para atender las necesidades de los consumidores. Por lo tanto, debieran considerar en el desarrollo de esos productos o servicios al consumidor. El sistema, por otro lado, como promotor, debería de apoyar al productor en la capacidad productiva, en los procesos de producción y no en los procesos de creación, porque, por ejemplo, en el caso de las artes en general, y por lo menos particularmente en este país, al ser una actividad totalmente subsidiada por el Estado, se asume como el Estado el que está obligado a financiar la creación de los productos y servicios culturales, mismos que acaban atendiendo las necesidades de las instituciones y no necesariamente las necesidades sociales. Para nosotros, la relación entre los productores y los consumidores debe estar relacionada a través del financiamiento. El proceso de financiar al productor debe de venir desde el consumidor, porque al no hacerlo así, si nosotros financiamos al productor desde el sistema, se compromete al productor al sistema, porque pasa lo mismo con el mismo ejemplo que usé de las artes. Todos los artistas y todos los que trabajan produciendo arte finalmente acaban trabajando para el sistema, en este caso el sistema institucional, porque el sistema es el único que tiene dinero para financiar sus producciones, sus creaciones y sus presentaciones. Extendido esto, y de una manera ya un poco más práctica, tenemos
en el lado izquierdo a los productores, que finalmente lo que tienen es capacidades de generar o de producir. Y por el otro lado tenemos a los consumidores que tienen requerimientos, y estas capacidades y estos requerimientos los tenemos que organizar a través de un sistema que genere redistribución de valor. Y para eso existen los sistemas de intercambio, que tradicionalmente han sido la forma más justa de intercambiar valor. El problema es que el dinero, al haberse convertido en la principal, si no la única, pero la principal forma de intercambio de valor, pues las consecuencias son que quienes se benefician es quienes controlan al dinero. Entonces, estos sistemas de intercambio pueden organizarse a través de redes de colaboración en el caso de la producción, y lo que los productores pueden aportar es su capital de trabajo. Por el otro lado, los consumidores se pueden organizar a través de redes de consumo, y lo que pueden aportar es su capital de consumo. Capital de trabajo, pues es muy evidente, es la capacidad que cualquier trabajador pudiera aportar al desarrollo de un producto o un servicio, y eso, ¿qué valor tendría en términos de mercado? Pero cuando nos referimos a capital de consumo, nos referimos a la capacidad que cada consumidor tiene de gastar, que al final del día es lo que va a pagar los productos o servicios que otros produzcan. Si nosotros somos capaces de crear un sistema donde el capital de consumo y el capital de trabajo se organiza de una manera eficiente, podemos crear un sistema de financiamiento que finalmente sea que nos ayude a llegar a la producción. Por eso, abajo de capital y de consumo, juntamos el flujo en el sistema de financiamiento que se dirige hacia la producción. Actualmente, el capital se invierte a riesgo en la producción, misma que se lanza a un mercado, y dependiendo de la respuesta, hay un resultado que genera pérdidas o utilidades. Tradicionalmente, cualquier productor va a hacer este ciclo cuantas veces sea necesario para que al final del día el balance sea positivo. Como ejemplo voy a usar las películas de Hollywood. Hoy en día el estándar promedio de un estudio para saber que tiene que llegar a un nivel de rentabilidad es producir 4 películas, de las cuales se sabe que 3 van a perder dinero y la cuarta va a recuperar lo que perdieron las otras 3 y va a obtener una utilidad que le va a permitir seguir produciendo las siguientes 4 para seguir haciendo el mismo ciclo cuantas veces sea necesario. ¿Por qué? Porque lo que hacen es saturar el mercado. Y dependiendo de qué respuesta haya en el mercado, tendrán mayor o menor éxito. Nosotros, ¿qué es lo que proponemos? Invertir el proceso. El invertir capital directo en el mercado determinaría la producción para garantizar el resultado y generar únicamente utilidad. Cuando hablamos de invertir el capital en el mercado, nos estamos refiriendo específicamente a darle la capacidad al consumidor de determinar qué es lo que hay que producir. O sea, ¿para qué ponemos capital en la producción de un producto que no estamos seguros si la gente quiere? Mejor preguntémosle a la gente si lo quiere y después produzcámoslo. Si esto fuera posible, no existiría la posibilidad de perder, dado que solo se produciría lo que ya tiene una demanda establecida, prevista y garantizada, y por lo tanto el resultado siempre sería positivo. Si hacemos esto, ahorramos los 3 tantos que hay que volver a intentar en pérdidas y todo el círculo se vuelve infinitamente más rentable en términos de distribución de valor para todas las partes, por lo menos a partir de como hoy en día lo entendemos. Entonces, las cadenas de valor nosotros las pretendemos reorganizar de una forma distinta, sustituyendo los sistemas de comercialización por redes de consumo. Es volver al consumidor su propia red de comercialización. Esto es similar a lo que sucede en sistemas de venta directa como lo son Avon o OmniLife o cualquiera de las compañías Herbalife que hoy en día se conocen como mercadotecnia de multinivel. Sin embargo, nosotros
no partimos de esa base, simplemente hablamos del principio de volver al consumidor mismo el distribuidor del producto, lo cual también elimina los grandes costos de distribución, dado que la distribución ya no representa una intervención que pueda especular con el precio por controlar la oferta o la demanda. Por lo tanto, se reduce simplemente a un tema de logística y su costo reduce drásticamente. Y el concepto de crédito lo eliminamos para sustituirlo con el concepto de inversión al consumo. En vez de ofrecerle crédito al consumo, queremos desarrollar el producto de inversión al consumo. ¿Qué es la inversión al consumo? Lo contrario al crédito al consumo, en el más estricto sentido. El crédito al consumo es adquirir bienes presentes a cambio de valor futuro. Esencialmente, a través de una tarjeta de crédito, la gente se puede dar el lujo de obtener bienes el día de hoy, pagándolos o comprometiendo a pagarlos con su valor futuro. En cambio, la inversión al consumo es lo contrario, es invertir su valor presente a cambio de la adquisición de bienes futuros. Dado que yo puedo invertir en el desarrollo de un producto que ya sé que voy a consumir, si anticipo el pago a la producción, garantizo el círculo que hablaba yo anteriormente. Entonces, esa capacidad de invertir lo que hoy en día gastas es lo que nosotros llamamos capital de consumo. El concepto de valor presente lo convertimos en capital de consumo. ¿Cómo se integra el capital de consumo? Pues finalmente ya analizamos que en las cadenas de valor tenemos un alto porcentaje del precio colocado entre la intermediación y el costo financiero. Por lo tanto, al eliminar los intermediarios de la red de valor, los costos se reducen drásticamente. Si sostuviéramos el precio en el precio de mercado, queda un gran spread que implicaría un potencial de utilidad muy alto si el producto se vendiera al precio de mercado, como hoy en día sucede. A esta utilidad potencial más el costo del producto es lo que nosotros llamamos capital de consumo y equivale al concepto de monto de inversión que tú vas a hacer para financiar el desarrollo de un producto determinado. Esencialmente lo que estamos haciendo es que la utilidad potencial sin intermediaciones, al ser tan grande, le da una capacidad muy alta y una factibilidad financiera muy viable al productor de con mucho menos productos alcanzar punto de equilibrio para poder llegar a la producción y eventualmente generar un beneficio para todos. Finalmente, lo que hacemos es el concepto de inversión al consumo acaba financiando la producción sin utilizar intermediaciones. Por lo tanto, a partir de este punto podríamos garantizarle la utilidad a la red de valor, a los que están realmente desarrollando productos y servicios, y convertimos a la red de consumo, al consumidor mismo, en el obligado a la promoción de la venta del producto. ¿Por qué? Porque todo el excedente de producto puede generar una utilidad. ¿Qué sucede con esa utilidad? Se empieza a utilizar para amortizar el precio del producto. Y mientras más dinero se gane, dado que la red de valor ya obtuvo sus utilidades y ya está integrado en el precio, el brinco lo vemos acá atrás. Cuando nosotros le garantizamos una utilidad, ya está integrado al precio, el porcentaje de la utilidad es menor, pero sin embargo las ventas excedentes generan una utilidad finalmente hasta llegar al costo real del producto. En ese punto, el productor ya obtuvo su beneficio y el consumidor aportó lo que le hubiera costado el producto a precio de mercado, pero hay una utilidad excedente que hay que distribuir. Esa utilidad se distribuye entre las redes de consumo, o sea, entre todas las personas que participaron en la producción y desarrollo de ese producto al financiarlo y eventualmente consumirlo, y ese dinero se les devuelve como un retorno de inversión, que hace que esencialmente su precio disminuya. O sea,
Es un sistema que esencialmente lo que hace es que elimina el concepto de renta, de ingresos por rentas, y los regresa a los consumidores si los consumidores participan para que el desplazamiento de ese producto alcance el nivel de utilidad que tradicionalmente alcanzaría en el mercado. En otras palabras, su peor escenario sería pagar por algo lo que hoy en día vale en mercado, y su mejor escenario es llegar a eliminar todas esas intermediaciones para acabar pagando el costo real del producto, habiendo financiado y recuperando como un pago por haber invertido anticipadamente en la producción de ese producto el valor del precio. Por lo tanto, un banco crítico es reinstituir a la banca. ¿Qué ofrece? Invertir el capital de consumo para restituir su poder adquisitivo. Básicamente se dirige a sus clientes. ¿Cómo? En vez de líneas de crédito, abriremos líneas de inversión. ¿Qué ganamos? Un margen de lo que devuelve en términos de equity o de retorno de inversión. La banca crítica entonces financia al productor desde el consumidor, elimina intermediaciones que no agregan valor a los productos o servicios, elimina el riesgo para el consumidor y el productor, dado que si un producto no alcanza el suficiente financiamiento para ser producido, pues simplemente no se produce y se le devuelve el dinero al participante. Redistribuye el valor entre todos los participantes de manera equitativa, no hay intermediarios que controlen la distribución de ese valor. Crea un sistema de deflación de precios con base en demanda real. Mientras más se venda el producto, más va a disminuir su precio, por la sencilla razón de que el costo fijo se amortiza entre mayores ventas. El sistema de precio libre elimina completamente la especulación. Nadie puede retener el producto y venderlo después más caro, porque mientras más se venda, lejos de ser más caro, como lo dicta hoy en día la regla del mercado, a mayor demanda, mayor precio, en este caso es lo contrario, a mayor demanda, menor precio. Promueve la economía real, dado que solamente se financian productos o proyectos que ya tengan una demanda preidentificada, y es un nuevo sistema de intercambio de valor que restituye el poder adquisitivo de sus usuarios, dado que todas las intermediaciones que hoy en día no agregan valor, si el producto tiene éxito, se le devuelven en liquidez al usuario. Es una forma de socializar la banca. Visto de otra forma, podríamos hablar de que es un sistema que puede permitirle a cada individuo ser dueño de su propio dinero y manejar su propio capital como si fuera su propio banco. Y no es gente que esté trabajando para un sistema, sino es un sistema que está trabajando para la gente. Eso sería, en términos generales, el concepto o el desarrollo del concepto de banca crítica que estamos impulsando. No sé, Benjamín, si quieras abrir preguntas o tengamos tiempo, no sé cómo estamos. Perfecto, muchas gracias. Sí tenemos tiempo. ¿Quisiera alguien preguntar? Sí. Es que se me pasmó la compu, entonces no pude hacer eso. Gracias, buenas tardes. Bueno, dijo que sí. Bueno, buenas tardes. Resulta muy interesante el modelo. Por otro, en teoría, ¿no? Así como explicado, pues sí hace mucho sentido. La cuestión aquí sería con unos modelos de comercialización y con más bien con unos modelos de consumo como los que tenemos, en que consumimos pues muchas cosas, no sé, digo, si llego a mi casa, abro el refrigerador, pues hay leche, queso, carne, qué sé yo, ¿no? Verduras. Entonces, como que participar en todas esas líneas de producción resulta como complejo de concebir, de entender. Entiendo que tú aplicas esto a modelos de creación cultural. Tal vez resultaría más digerible para mí
en un inicio, si tuviéramos un ejemplo de un proceso con el cual se financió un proyecto con este método y ver de qué manera los participantes pudieron cambiar su rol de consumidores a inversores. Voy a utilizar dos ejemplos. Uno en el ámbito que conocemos bien nosotros, que es, digamos, lo cultural, para entender cómo este sistema pudiera ayudar a financiar el desarrollo de un nuevo producto. Y por el otro lado, voy a dar un ejemplo de un consumo que ya exista en el mercado. El primero sería el caso, tratemos de imaginar un concierto. Hablemos de un concierto en un espacio como el Auditorio Nacional. Hoy en día, un productor tiene que invertir, y voy a hablar en cifras redondas, pero no son cifras ni descabelladas ni absurdas, serían cifras reales. Un productor tiene que invertir promedio $250,000 para producir un espectáculo en el Auditorio Nacional. Para lograrlo, necesita correr un riesgo altísimo, necesita hacer una inversión muy fuerte en mercadotecnia, necesita contratar los servicios de un distribuidor de su producto como lo es Ticketmaster, necesita pagar la renta del Auditorio Nacional, pagar todos los servicios de producción que implican realizar el espectáculo, etcétera, etcétera, etcétera. Al final del día, vendiendo el 100% de las localidades para no salirse a precio de mercado, va a llegar a lo que se conoce como punto de equilibrio, a un promedio del 65% de las butacas que estén disponibles para la venta. Esto significa que el 65% de sus ventas totales de las butacas se va a ir en cubrir todos los gastos que ya mencioné y aspira a poder ganar la venta del restante 35% de esas butacas. Sin embargo, está corriendo un riesgo muy alto, dado que lanzar un concierto al mercado nunca se sabe si va o no va uno a tener éxito, finalmente si se van o no se van a vender los boletos. Bajo este sistema, lo que nosotros le estamos proponiendo al productor es lo siguiente: en vez de que arriesgues tu capital, simplemente sube al sistema la oferta del proyecto que quieres realizar. O sea, yo quiero traer a tal artista al Auditorio Nacional en tal fecha, en tal precio. No significa que tenga que incurrir en todos los gastos, significa que lo voy a proponer al mercado. Nuestro sistema lo que hace es poner en contacto esa oferta con una red de consumidores, y a esa red de consumidores, si les resulta atractivo el proyecto, se les invita a financiar el proyecto invirtiendo lo que pagarían tradicionalmente por el boleto que quieren comprar. Imaginemos que si quieren un boleto preferente y el boleto preferente cuesta 1,000 pesos y quieren 2 boletos porque quieren ir acompañados, pues tendrán que invertir el monto de 2,000 pesos. ¿Qué sucede si yo le abro la opción al productor de recibir el financiamiento para producir el espectáculo directamente desde el consumidor? En primer lugar, está eliminando todas las intermediaciones que no le agregan valor al producto. Por ejemplo, el costo de boletaje, el costo de marketing y el costo financiero del capital representan hoy en día probablemente entre el 30 y el 40% del valor del precio final del boleto. Esto quiere decir que si alguien me está financiando 2,000 pesos para producir un espectáculo donde yo tradicionalmente me hubiera gastado 1,300, pues ahora en vez de gastarme 1,300 para producir el mismo espectáculo, me tengo que gastar 1,200, 1,000 u 800, dependiendo de qué tanto logre yo eliminar las intermediaciones. Al poder reducir esos costos, dado que ya no va a tener que pagar publicidad, por poner un ejemplo, el punto de equilibrio baja del 65% de la capacidad total de las ventas del auditorio al 45 o al 50.
pero en realidad es muy drástico, podría llegar al 40-45%. Por lo tanto, yo le digo al productor, si con menos gente vas a conseguir llegar a punto de equilibrio y tu punto de equilibrio era 65%, ¿por qué no mejor yo te garantizo una utilidad, dado que tú no estás corriendo riesgo porque no estás invirtiendo tu capital, sino que vas a buscar que la gente que te va a comprar tu boleto te financie? Pues reduce tu expectativa de utilidad, porque en los negocios al final del día las utilidades son directamente proporcionales al riesgo que se toma en los negocios. Si no te estoy dando un riesgo, te estoy garantizando una utilidad. ¿Qué te parece si dejamos en 15% tu utilidad en vez de que aspires a un 30%? Pero eso lo integramos al costo y por lo tanto el punto de equilibrio quedaría en el 60% de los boletos totales del Auditorio Nacional. Si el señor logra vender o nosotros logramos conseguirle inversionistas que junten ese 60%, entonces el proyecto se produce y se le garantiza al espectador que va a recibir su boleto. Si esto no sucede así, se cancela el proyecto porque ya se entiende que es un producto que no tiene mercado. ¿Para qué producirlo si ya sabemos que vamos a perder dinero? Y simplemente se le devuelve su dinero a la gente. Sin embargo, si se hubiera logrado conseguir esas 6,000 personas que aportaron lo que cada uno quería adquirir en tema de boletos, resta un 40% de boletos que se pueden salir a vender al mercado. Ese 40% de boletos representa un volumen de dinero que ya no se le tiene que distribuir a nadie. En términos reales, la cadena productiva ya quedó pagada, el productor ya quedó pagado, todos los servicios que participaron en la producción ya están liquidados y el 40% constituye una utilidad potencial, que es lo que nosotros llamamos retorno de inversión. Si el consumidor logra que otras personas adquieran ese 40% de boletos restantes, todo ese dinero que constituye una utilidad se va a dividir entre todos y cada una de las personas que hayan comprado un boleto, consistiendo esto en un sistema de amortización de precios. Si se vende el 70% de los boletos, ese 10% de utilidad se distribuirá y probablemente te estemos devolviendo el 10% de valor de tu boleto. Si se vende el 40% y hay una utilidad, el 40% real en utilidades, pues te devolveremos el 40% del valor de tu boleto. Y así dependiendo de cada caso. ¿Hasta ahí voy bien? ¿Estoy claro? Ok. Por otro lado, hablando de proyectos, no de proyectos, sino de productos, y no quiero irme a un ejemplo tan particular como lo sería abrir el refrigerador, porque eso tiene otras implicaciones, aunque el modelo lo permite, nomás que requiere profundizar un poco más. Me voy a ir a bienes duraderos, que es una cosa mucho más fácil de entender. Ejemplo, yo quiero adquirir un refrigerador o una televisión o quiero cambiar mi sala. O las vacaciones, quizá las vacaciones sea un ejemplo mucho más fácil. Si yo tengo derecho a una prima vacacional con mi patrón y ya sé que además estoy participando en un fondo de ahorro en el cual yo aporto el 10% de mi salario mensual, al cual mi patrón le suma otro 10% como prestación, me lo guardan en una cuenta de banco y al final del año me lo dan con los intereses que hubiera generado. Yo, integrando mi fondo de ahorro y mi prima vacacional, ya sé que al final del año voy a disponer, digamos, de 10,000 pesos para hacer con ello lo que yo quiera. Y yo ya sé que lo que yo quiero hacer en diciembre es irme de vacaciones con mi familia. Por lo tanto, se puede acercar al banco crítico y decir, oye, yo quiero que me abras una línea de inversión. Ok, ¿cuánto vas a recibir al final del año? Pues entre mi fondo de ahorro y mi prima vacacional me van a dar 10,000 pesos. Ok, yo te abro una línea de inversión con la cual tú puedes invertir en el desarrollo del producto que quieres adquirir en diciembre. Ah, pues es que yo me quiero ir a Acapulco con toda la familia una semana.
Perfecto. Métete al sistema, identifica qué productos existen que tú quieras financiar y pon tu dinero a trabajar en el desarrollo de esos productos. Entonces, si yo entro al sistema e identifico que hay un proveedor que está ofreciendo viajes a Acapulco en diciembre y que cuestan 10,000 pesos a precio de mercado, yo coloco el valor futuro de mi inversión en el desarrollo de ese proyecto. Dado que el prestador del servicio no me va a exigir que se lo pague, sino hasta que llegue el momento de prestar el servicio, lo único que yo estoy haciendo es identificar la demanda de los consumidores que van finalmente a ejercer su capacidad de consumo a futuro. Por lo tanto, yo le digo al consumidor, organízate con otras personas, tal y como lo hace Herbalife o como lo hace cualquier sistema de venta directa, como los que ya mencioné. Organízate y si mucha gente adquiere el mismo paquete, ese paquete va a costar menos. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que yo llegue con el tour operador y le diga, te vamos a comprar 10 paquetes, a que le diga, te vamos a comprar 100 paquetes, a que le diga, te vamos a comprar 10,000 paquetes. Esto al final del día no es más que economía de escala, pero la diferencia es que si yo empiezo a captar la voluntad del ejercicio del consumo de todo ese valor futuro de la gente que va a tener colocada en líneas de inversión, yo voy a poder empezar a generar economía de escala. Por lo tanto, voy a poderle decir al consumidor, oye, hay 3,517 personas que quieren una pantalla de 42 pulgadas, nada más que hay Sony, Samsung y Sanyo. Y la que más demanda ha tenido hasta ahorita, porque es la que más barata va a salir, porque es la que más gente va a comprar, es la Samsung. Entonces puedo hacer que todos los que estaban pensando comprar Sony o Sanyo se brinquen a la Samsung y entonces en vez de 3,500 pantallas divididas en 3 marcas, voy a tener 3,500 pantallas para comprarle a un solo proveedor y voy a obtener un mejor precio. Cuando yo vaya a negociar con la economía de escala el precio final de ese producto, la diferencia entre el precio publicado, que es el precio de mercado de la pantalla, al precio final negociado por economía de escala, dado que logré juntar a 3,500 personas, es lo que yo le devuelvo como retorno de inversión al consumidor por haber invertido en este sistema sus consumos. Por lo tanto, cuando llega diciembre, él me entrega el dinero y yo le entrego el producto y todo el dinero que no se gastó, porque al final del día es lo que consiste su retorno, se queda en una cuenta corriente de la cual él puede disponer o para gastar o para seguir haciendo nuevas inversiones. ¿Me expliqué? Gracias. ¿Sí me escuchas? Bueno, espero que sí me escuchen. ¿Me escuchas? Sí, gracias. ¿Banca crítica y crowdfunding son sinónimos? ¿Ya? Ok. El crowdfunding es un sistema bastante similar a lo que estamos nosotros mencionando, pero con una enorme diferencia. La principal es que el crowdfunding, y por lo menos de donde surge, es a partir de una aportación voluntaria o donativo. Así nace el crowdfunding. El crowdfunding nace para que una serie de personas que comulgan con una idea o un proyecto aporten como donativo una cantidad determinada de dinero, una pequeña cantidad de dinero, para que entre muchas gentes se financie o se haga posible el desarrollo de un proyecto de una determinada persona. El crowdfunding lo que ofrece a la persona que lo está apoyando es una serie de beneficios en función de la cantidad de dinero que está dispuesta a aportar. Si me das 10 pesos, te doy las gracias. Si me das 100 pesos, te mando una copia del disco que estás financiando. Si me das 1,000 pesos, voy a poner tu nombre en el disco. Y si me das 100,000 pesos, te voy a ir a dar un beso. Entonces,
el asunto del crowdfunding es que nace particularmente o principalmente desde la noción de apoyar al desarrollo de proyectos, pero desde el concepto de donativo. No es estrictamente un sistema de mercadeo ni de financiamiento más que a ese nivel. Ha evolucionado el crowdfunding a convertirse en un vehículo de financiamiento. Sin embargo, y tomando el caso más exitoso hasta el día de hoy de crowdfunding, que sería Kickstarter, hay proyectos que buscaban juntar $50,000 y lograron levantar $2 millones. Esos $2 millones fueron a parar al desarrollador del proyecto, lo cual está perfectamente bien. Sin embargo, ese desarrollador que estaba buscando $50,000, pues ya tiene una utilidad prácticamente de $1,950,000. Nosotros no estamos basados en un sistema de donativos, sino que estamos manejando el concepto de inversión. Por lo tanto, lo que es similar al crowdfunding es el proceso. Mucha gente aportando cantidades menores para financiar el proyecto o el producto, el desarrollo de los proyectos o los productos. La enorme diferencia es que la plusvalía, la utilidad, la renta o cualquier beneficio que se genere en el efecto de esas aportaciones, te lo vamos a devolver. ¿Qué quiero decir con esto? Que Kickstarter no devuelve el $1,950,000 que sobraron. El señor nada más quería $50,000. ¿Nosotros qué hacemos? Devolvemos el $1,950,000 proporcionalmente. Por lo tanto, si tú aportaste $1,000, pues te voy a devolver, si aportaste $2,000, te voy a devolver $1,950. ¿Por qué? Porque nada más se tuvieron que utilizar $50 para la producción del producto del proyecto. ¿Por qué? Porque participó muchísimo más gente en el financiamiento del producto, en el desarrollo del producto. Entonces, esencialmente la diferencia entre crowdfunding y lo que nosotros estamos hablando, no quisiera limitar el concepto de banca crítica a este modelo. En realidad, la banca crítica contiene como uno de los mecanismos que estamos desarrollando para hacer que la gente recupere poder adquisitivo. Al producto, si vamos a hablar de crowdfunding, yo hablaría en este caso de inversiones de consumo, que es un producto de la banca ética. No olvidemos que la banca ética es más que eso, y la banca crítica, por supuesto, también. La banca crítica en el sector no lucrativo va a operar de una forma distinta, y voy a poner ahora un ejemplo. Si nosotros estuviéramos buscando dinero para una causa no lucrativa, en vez de salir a buscar, digamos, $100,000 y decirle a toda la gente, pues aporten $100 y cuando juntemos 1,000 personas ya habremos llegado a la meta y podremos distribuir el dinero, si imagináramos que la causa tuvo mucha empatía y mucha gente quiso aportar, y en vez de 1,000 personas aportaron 2,000 personas, en vez de darle el doble de dinero a la institución, si la institución requería 100,000, pues eso es lo que le damos, pero los restantes 100,000 se los devolvemos a la gente proporcionalmente. ¿Por qué? Porque en vez de tener que aportar 100 cada uno, le permite devolverle la mitad, 50, porque entró el doble de gente, lo cual hace más fácil a la gente apoyar las causas. Y por lo tanto, mientras más gente participe, menor es el monto económico con el cual tiene que participar. Compromete lo mínimo, que es $100, pero si hay mucha gente y hablemos de, pues se subieron 10,000 personas, pues entonces me van a devolver 90 de los $100 y la institución consiguió los mismos 100,000 pesos. Esto no quiere decir que la institución no tenga derecho a más. Ya sabe que tiene un potencial mucho mayor, puede volver a lanzar una oferta y decir, pues ahora voy a buscar 300,000. Bueno, pues busca 300,000. El caso es simplemente facilitarle en términos económicos la redistribución del valor al consumidor, no al beneficiario, no al productor, no al intermediario, sino a todos.
todos al final del día tienen una redistribución de valor que hace más factible a través de la participación social el desarrollo de productos o servicios, ya sea para cuestiones lucrativas o cuestiones no lucrativas, como el ejemplo que acabo de poner. Buenas tardes. Yo tengo una pregunta referente al modelo y cómo se podría aterrizar en el mercado inmobiliario. Estás probablemente hablando ya del sector más que requiere un desarrollo mucho más de mediano y largo plazo. Pero voy a poner un ejemplo. Hoy en día lo que se parecería más a esto es el esquema de preventa. El problema de la preventa es que esencialmente lo que hace es financiar al constructor o al desarrollador desde el cliente, desde el consumidor, desde el que adquiere la propiedad, para poder desarrollar sin financiarse a través de bancos u otros mecanismos que le significan un costo financiero muy alto. El problema que tiene hoy en día la preventa, y como lo sabemos en muchos casos, es que, dado que es un mecanismo que también implica especulación, si el productor sale corriendo, el desarrollo se para y toda la gente que le entró acaba perdiendo. Y eso es una cosa bastante común, y es bastante común a pequeña y a larga escala. En primer lugar, nuestro sistema contempla la posibilidad, y esa es la razón por la que nos vamos a convertir en banco, en controlar el dinero siempre nosotros. Todo el dinero se maneja a través de un fideicomiso, el cual tiene reglas muy establecidas, que son las que de manera muy breve ya expliqué, pero técnicamente tienen mucho más implicaciones. Digamos, hay que asegurar el producto, hay que afianzar los anticipos que se le entregan al productor, etcétera. Digamos, las implicaciones son complejas y por lo tanto no podemos salirnos del marco regulatorio incluso. Pero en el caso de proponer un desarrollo inmobiliario a futuro con este sistema, lo que nosotros estaríamos haciendo es proponer el desarrollo de un proyecto, digamos, que implica 50 casas. Voy a poner un ejemplo: 50 casas de vivienda, de nivel medio-bajo. Y le voy a proponer a la gente que, tal y como lo hace con un banco o con una preventa, empiece a aportar lo que puede pagar para esa casa. Un desarrollador normalmente, cuando vende X número de esas 50 casas, junta el capital suficiente. Cuando las vende en preventa, junta el capital suficiente para iniciar el desarrollo. Y en términos generales, si dijéramos que el desarrollador pretende duplicar el monto de su inversión, tendría que vender 25 casas para salir a mano, y tendría que vender 50 casas para tener una utilidad. Estoy usando números muy burdos, no necesariamente reflejan la realidad. Si nosotros logramos involucrar a esas 25 personas en el sistema de inversión, las 50 casas restantes que se vendan, lo único que van a hacer es amortizar el precio de la casa, de las 50 casas, por el efecto que ya explicamos. Por lo tanto, en vez de un crédito o un compromiso de pago a 10 años, a partir de la casa 26 probablemente baje a 9 años y medio, porque ya no tienes que pagar las últimas mensualidades. Y al vender la casa número 27 te reducen, y al vender la número... Y así sucesivamente, cuando se llegan a vender las 50 casas, ya sabemos que vamos a tener el capital completo para haber amortizado el precio total del desarrollo al 50% y reducir a la mitad el pago de la hipoteca de esa casa. Eso es, digamos, nada más como un ejemplo, pero evidentemente las implicaciones en el sector inmobiliario son mucho mayores, no es tan simplista como lo estoy diciendo. El modelo que nosotros estamos desarrollando por ahora está específicamente enfocado a productos de consumo, bienes duraderos, viajes,
digamos, cosas que la gente consume con una cierta frecuencia. Ya para el desarrollo de infraestructura patrimonial, incluso la adquisición de un auto, donde ya el lapso de adquisición diferida es de 2, 3, 4 años, ya se empieza a complicar. Tendríamos nosotros que ya haber adquirido un volumen importante de negocio para poder soportar financieramente esas operaciones, pero de que se puede, se puede. No está diseñado por el momento para salir a venta de bienes inmuebles, pero cabe la posibilidad, sí. Lo que pasa es que las implicaciones, tanto legales como financieras, son otras. Pero el principio es el mismo, vaya. Al final del día no se está especulando con el uso del dinero, sino que todo el potencial de la utilidad que hoy en día se va a quedar un tercero, se le regresa al participante, al que está haciendo la adquisición. Bien, muchas gracias por la respuesta. Pues sí hay muchos asuntos pendientes, hay mucho que se podría ampliar, pero tendremos que dejar aquí por ahora. Por fortuna, como ya mencionamos, Alejandro es un interlocutor permanente nuestro y habrá otras posibilidades para poder compartir y explorar con él. Estamos, por cierto, a la búsqueda de un ayudante de investigación para profundizar en esta noción de banca crítica. Lo hemos anunciado a través de los medios que disponemos, pero no quiero dejar de mencionar ese hecho aquí. Ya ven ustedes más o menos el panorama de que se trata y bueno, los conocimientos que estamos buscando que conjugan por un lado pues un conocimiento de los temas financieros y tal como nos ha expuesto Alejandro, y por otro lado perspectivas que podamos hacer valer del lado del pensamiento crítico. Es una combinación inusual, pero sí hemos recibido un número interesante de solicitudes. No está cerrada esa convocatoria, entonces quiero simplemente hacer de su conocimiento que estamos en ese proceso todavía. Bueno, no me resta más que agradecer muy encarecidamente a Alejandro y a ustedes por su atención y por su presencia. Vamos a despedirlo con un fuerte aplauso. Pues muchas gracias, Benjamín, al instituto y a todos los presentes. Muchas gracias. Estamos en contacto entonces. Bueno, ha sido una jornada intensa, creo que intensa pero larga. Tenemos algunos breves comentarios finales y quisiéramos también compartir algún comentario final de parte de ustedes. En realidad, lo que ha sido esta jornada es una invitación abierta a que conozcan y en la medida en que cada uno quiera se involucren en el desarrollo de este ámbito que, como ven, tiene ya una cierta historia en 17 Instituto, a veces con interlocutores que están ubicados en otros sitios y que consideramos de algún modo, digamos, nuestros socios en este emprendimiento. Nosotros hemos trazado un programa que quisiéramos que ustedes conozcan, pero quiero aclarar que no imaginamos necesariamente que la única forma de participación de ustedes sea tomar un lugar o integrarse, digamos, a la oferta que nosotros estamos poco a poco desplegando. Hacen falta muchas cosas, hace faltan discusiones, hace falta generación de redes, hace falta simplemente propuestas de muy diversos tipos. Ya se me acercaron un par de personas en los descansos con ideas interesantes. Estamos trabajando por un lado en un carril de formación, vamos a decir, más de orden académico, que tiene que ver por un lado en parte con este foro, aunque este foro tiene también una faceta digamos aplicativa bastante clara,
pero estamos por ofrecer a partir del 15 de septiembre un certificado en Management Crítico, que es un primer curso que durará 8 meses, en donde contaremos con personas muy destacadas que han hecho aportaciones, como el mismo Laurent Oguel y otros. Como se darán cuenta, son ámbitos que no se han trabajado tanto en nuestro país, entonces nos ha parecido importante traer experiencia y conocimiento de fuera. Tenemos gente en España, en Holanda, en Inglaterra, no necesariamente son holandeses, ingleses y españoles, a veces es gente latinoamericanos que se han movido para allá. Hay también participación de mexicanos, Andrés López en primer lugar y Diego Lagunilla, que estuvo aquí hace rato, que tiene una experiencia importante en el mercado de futuros y el mundo de las finanzas, y que tiene al mismo tiempo una formación importante, digamos, del lado del pensamiento crítico. Entonces, quisiéramos que ustedes estuvieran al tanto de esta oferta, y en realidad en el horizonte lo que queremos es eventualmente fundar una maestría en Management Crítico que pueda brindar un ancla para la posibilidad, digamos, de fincar toda clase de discursos, de investigaciones, de prácticas, de capacitaciones, de discusiones que por su tenor, por su orientación, por su tónica, no necesariamente tienen espacio en las escuelas de negocio tradicionales y estándar que conocemos bien y que a menudo tienen orientaciones confesionales o que están muy comprometidas, digamos, con intereses muy específicos y muy identificables en nuestra sociedad. Pensamos que juegan su papel y sabrán ellos qué es lo que están haciendo. Nos parece a nosotros importante abrir una alternativa para que pueda servir como un contrapunto y que podamos movilizar, por un lado, discusiones de orden, como decía, académico, investigaciones teóricas y demás, y por otro lado, que podamos efectivamente involucrarnos en la formación de quienes van a tener posiciones o tienen ya posiciones muy específicas en el mundo de la empresa, de las organizaciones, de los organismos de la sociedad civil o de las industrias creativas, culturales en general. Entonces, hemos venido ya de una secuencia anterior, evidentemente es un campo inmenso y no podríamos hacernos cargo de ninguna manera solos, si tal cosa es pensable. Realmente la participación de ustedes o de otros a quienes ustedes conozcan es fundamental para madurar este terreno y madurarlo justamente en sus discusiones, en sus debates, en sus diferendos incluso. Es un campo complejo, ya Andrés les describió, me parece que con mucha claridad, pues toda la, digamos, el carácter por un lado aparente y por otro lado real, digamos, de contradicción, de tensiones, ¿no?, que se expresan, que existen entre los ámbitos del pensamiento crítico, que tienen una larga historia de pensamiento económico también, y el ámbito del management tal como lo conocemos hasta ahora. Lo que les puedo decir es que tanto a Andrés como a mí mismo nos ha sorprendido enormemente la enorme energía, digamos, que el tema despierta por el malestar que existe hoy en las empresas, por la necesidad de responder de maneras novedosas a los desafíos enfrentados por las organizaciones y, digamos, por la necesidad realmente de poder responder a las realidades tan complejas que estamos viviendo en términos innovadores, en términos frescos, en términos, digamos, que puedan, como también decía Andrés hace rato, tomar nota, digamos, de los cambios tan profundos que hemos experimentado en los últimos años, en las últimas décadas, y que no necesariamente están siendo percibidos siquiera por la oferta y las perspectivas, los encuadres del management tradicional tal como lo conocemos.
Adicionalmente, en el contexto del Instituto 17 y en el contexto, digamos, de nuestra red de interlocutores y de socios institucionales, la ventaja de ir adelante con este proyecto es que permite establecer vasos comunicantes evidentemente muy escasos y prácticamente rotos en lo general entre el ámbito del management y muchos otros ámbitos, el ámbito de la filosofía, el ámbito de la filosofía política, el ámbito del psicoanálisis, el ámbito de la teoría literaria, la teoría estética, tantos otros ámbitos, digamos, que hemos cultivado desde hace ya 13 años y que estamos impulsando a la par que impulsamos espacios nuevos dedicados, por ejemplo, al derecho crítico y a una serie de otros campos, como por ejemplo la discapacidad, los estudios críticos de la discapacidad y demás. Ustedes podrán ir viendo ese horizonte de temas y de interrelaciones si siguen nuestra página en Facebook o si reciben nuestro boletín. Si les interesa, dense de alta si no lo reciben ya. Pero bienvenidas sus propuestas, sus aportaciones, sus inquietudes. Hemos generado una cantidad de dispositivos que nos permiten recibir propuestas de externos, porque difícilmente a nosotros se nos ocurren todas las posibilidades. Evidentemente estamos atenidos a lo que nosotros mismos alcanzamos a ver, pero sin duda ustedes u otros a quienes ustedes conocen podrán proponernos temas o cursos o experiencias de capacitación y demás que puedan tener relación con esto que hemos a brochazo amplio logrado dibujar el día de hoy y que hemos ido, digamos, describiendo cada vez con más amplitud ya desde hace un par de años. Entonces, este horizonte que les planteo del certificado, eventualmente de la maestría, en realidad son objetivos a los que nos dirigimos sobre la base de discusiones como la presente, de experiencias de interlocución y de relaciones que hemos ido cultivando en el camino. Básicamente sería lo que yo les quiero decir. No sé si Andrés quisiera tomar la palabra para… Bueno, solo añadir algo muy breve. Está la perspectiva de el certificado y el management, digo, ¿cómo se llama? El certificado y la maestría, pero hay como otra faceta, otro costado que es, pues, hay muchas cuestiones para trabajar independientemente de este carril más formativo, ¿no? La idea es también repetir, si no es estos foros grandes, foros pequeños. Hay mucha gente interesada y es real. En el momento que nos pusimos a hablar con gente, vimos que había sorprendentemente una urgencia por parte de mucha gente que está en empresa de decir, oye, pues sí quiero sacar a la luz lo que me está pasando o sí quiero comentar tal experiencia. Hablo más del campo de la empresa grande, que es el que conozco, pero sí es sorprendente la necesidad de hacer público o hacer político lo que está pasando en las grandes empresas en cuanto a sistemas de trabajo. Entonces, pues ahí hay toda una línea de trabajo, independientemente del certificado o de la maestría, que cualquier iniciativa que tengan, cualquier idea que tengan, pues hay un espacio para trabajarlo en conjunto, ¿no? Si alguien quiere preguntar o comentar, sería ahora más o menos la última oportunidad. Sí, adelante. Me voy muy contenta, muy satisfecha, porque han tocado lo intocable. Delincuentes como el Estado, como los mercados y como esa sombra que nos persigue, que es el patriarcado. Los felicito
Desde hoy voy a ser asidua de ustedes, porque es la primera vez que yo estoy aquí. Y muchas gracias. Felicidades. Muchas gracias. Sí, allá. Buenas noches. También va a ser solo un comentario. Quiero mencionar que también se está haciendo un esfuerzo parecido con los jóvenes que están más en la UNAM y la UACM. Bueno, no es cierto. Bueno, ya no sé cuál es, la Metropolitana, algo así. El chiste es que se estaban haciendo seminarios también de ecosocialismo y bueno, se está buscando también una forma de crear estas redes. Allá es con los jóvenes, pero yo creo que todos nos debemos de unir porque todos pasamos ese camino, ¿no? Ellos tienen que vivir después lo del trabajo y todos se tienen que estar dando cuenta de que se pueden crear caminos para cambiar las cosas. Y ya, listo. Sí, muchas gracias. Bien, pues saben dónde encontrarnos y podemos estar en contacto. Muchas gracias entonces por su presencia y hasta pronto.